a todas y a todos. Yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, ¿cómo no?, Libroarte. Ya estamos de vuelta un lunes más en el que el tema a tratar es la historia del arte. Ya sabéis que no es una historia convencional, sino que trato de que sea un poco más justa. Ya no solo con los seguidores del arte en general, sino para con los artistas y las artistas que sin motivo fueron silenciadas y olvidadas de esa misma historia, poseyendo el mismo talento que sus colegas e incluso más. Hoy os quiero hablar de Marie-Clémentine Valadon, nacida en Francia en 1865. Hija de una lavandera viuda, se mudó con su progenitora huyendo de las lenguas viperinas de la época debido a la falta de un reconocimiento paterno. Algunos dicen que su madre fue viuda, otras que nació de una relación adúltera. Sea como fuere, la vida le tenía preparada la mejor recompensa, y es que Susan Valadon es el claro ejemplo de que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Para entender mejor esta historia, tenemos que tener en cuenta que estamos en la Francia del último tercio del siglo XIX. A los 5 años, Susan se traslada con su madre a París, al asequible barrio de Montmartre, lugar de artistas de todas las artes, pintores, escritores, músicos, etc. A los 11 años decidió comenzar a trabajar para ayudar en casa. Desarrolló labores tan variopintas como ayudante de molinero, camarera, vendedora de verduras, hasta trabajó en una funeraria. Pero un día, con 15 años, y tras robar unas manzanas, se paró a hacer unas acrobacias con ellas. Fue vista por uno de los miembros del circo de Pigalle, en Montmartre, y la contrataron como trapecista. Por fin estaba feliz. Pero una fatal caída la alejó de ese mundo un año más tarde. Gracias al barrio en el que vivía, pudo introducirse como modelo de estudio. Su belleza y su carisma la hicieron conocida entre los artistas de la Belle Époque francesa. Tras recuperarse de la lesión definitivamente en 1880, conoció al pintor Pierre Puvis de Chavannes, para quien posó por primera vez. Sin ella saberlo, estaba a punto de descubrir para qué vino a este mundo. Y es que a veces, haber nacido en lo que se conocía como los bajos fondos era la manera más libre de vivir. La burguesía ya estaba sometida a las reglas morales y políticas, que eran tan encorsetadas que nunca sabremos cuántas mujeres artistas nos hemos perdido al no haber podido realizar la actividad para la que habían nacido. Con solo 17 años, rodeada de intelectuales y poseída por la inquietud de aprender, Valadon decidió absorber todos los conocimientos prácticos y teóricos que los artistas desprendían en su presencia. Sumamente inteligente, fue demandada como modelo por el mismísimo Toulouse-Lautrec, Renoir, Modigliani o el mismísimo Edgar Degas, quien se convirtió en su mentor tras una sugerencia realizada por Lautrec, quien dijo que la muchacha había nacido con el don del dibujo. A los 18 años tuvo a su hijo Maurice Utrillo, sin padre reconocido, pero que recibió el apellido de un gran amigo de su madre, ingeniero, pintor y decorador, el catalán Miquel Utrillo. Y ahí estaba ella, sin formación académica conocida y con un hijo y una madre que sacar adelante. Susan Valadon se convirtió en una gran artista, adelantada a su tiempo y a la que el tiempo aún no le ha dado su lugar. Por eso desde aquí, y humildemente, y una vez hecha la introducción más personal de su vida, quiero poner en valor. Seguramente te estés preguntando que cómo conocí a Valadon. Y estaréis de acuerdo conmigo en que a veces vivimos situaciones que en el momento no entendemos, pero que con el paso del tiempo recobra sentido. Y es que hace 30 años, mi padre, que es artista y artesano, comenzó a coleccionar láminas de la editorial italo-española Planeta de Agostini. Recuerdo aquella época, aunque apenas tenía 7 años. Mi padre pintaba al ritmo de Pink Floyd y yo hojeaba libros sin parar porque yo quería pintar como él. Y en un portablog encontré aquellas láminas, con los cuadros más sobresalientes de muchos pintores. Cuando fui creciendo entendí que eran grandes artistas. Por aquella época ya mi vena feminista comenzó a florecer y me molestó que solo hubiera una mujer. Pero lo que más me molestó, si cabe, es que solo había una pintura de Susan Valadon. La obra se llamaba El estuche del violín. De los demás artistas impresionistas y postimpresionistas había muchísimas más. Edgar Degas, Monet, Manet, Van Gogh, Cézanne. Recuerdo que mi padre pintaba un cielo y yo quería hacerlo tan bien como él.
Él trató de explicarme, sin éxito, que el óleo tenía un proceso y había que preparar el lienzo, pero mi impaciencia no podía aguantar mucho más y comencé a pintar. Claro que me enfadé porque el cielo no quedaba igual que en el de la imagen de referencia. Además, la pintura no cubría bien eh, el entramado del lienzo, porque no quise usar ni disolvente ni aceite. Pero aun con todo, el cuadro sigue intacto y enmarcado en casa de mis padres. A pesar de todo mi enfado y todo, con los años siempre volvía a mirar las láminas, intentando hallar no sé qué. Y siempre acababa admirando la naturaleza muerta de la que Susan Balaton hacía gala con su violín. Las líneas vibrantes me llamaban mucho la atención, pero apenas encontré nada más de ella. De hecho, casi la tenía olvidada, de no ser porque su nombre me recordaba a una actriz de Hollywood, y se había quedado ahí, en mi subconsciente. He leído muchos libros de arte, y su nombre solo aparecía en el lado de la modelo, como por ejemplo La bebedora, de Toulouse-Lautrec, o La mujer desnuda en un paisaje, de Renoir. Pero en contra de lo que se puede pensar, Internet ha traído cosas muy buenas, y una de ellas es poder poner cara a los recuerdos que albergamos en nuestra memoria, y amplié el horizonte sobre esta artista hace ya unos años, y hoy os la comparto a través de sus obras. Y un día, Balaton decidió dejar la trasera del lienzo para enfrentarse a él. Pero antes de dar aquel paso, estuvo dibujando por lo menos durante 10 años. De hecho, Lautrec la descubrió dibujando por accidente y supo que aquello era algo innato, que había mejorado al estar con modelo y empaparse de los conocimientos que al final de manera indirecta le proporcionaban los diferentes maestros para los que ella estaba posando. Degas la acogió como alumna y la animó junto al resto de los artistas a utilizar el color. Empezó con los lápices pastel y evolucionó hacia el óleo de una manera magistral. Sin darse cuenta, ya formaba parte de un movimiento histórico-artístico. Antes de adentrarme de lleno en la pintura de Susan Balaton, quiero hablar de ella como dibujante. Una mujer que aprendió a dibujar sola, que fue atesorando conocimientos que extraía de los artistas de los que se rodeaba. Sus dibujos son extremadamente bellos, realistas y a la vez delicados. La línea, sin embargo, era gruesa, era como si con ella intentase proteger el contenido de dentro de esas líneas. Su talento era tan exquisito que el propio Degas tuvo que insistirle para que le vendiese uno de sus dibujos, convirtiéndose así en su primer coleccionista. Antes de avanzar, quiero hacer una última parada en el retrato que Susan hace de su madre en 1883. Ya se la ve mayor y bastante desmejorada. Y es que el dibujo muestra exactamente el aspecto que tenía la madre del artista, remarcando con delicadeza las arrugas y el ropaje que llevaba. El rohete despeinado, descuidado, muestra la habilidad que él tenía a la hora de plasmar lo que quería. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de Susan Balaton como pintora. Hasta los 30 años no se dedicó de pleno a la pintura. Quizás sus altas exigencias le hicieron ir despacio, pero firme en el camino. Y aunque podrían dar 1000 datos más de su proceso formativo y artístico, voy a escoger las obras que más me impactan a mí, que no quiere decir que sean las más conocidas ni las mejores. Quiero destacar que aparte de las naturalezas muertas, sus bodegones de flores y paisajes, me fascina en particular sus retratos, sus autorretratos, mejor dicho. Tienen mucha fuerza y una expresión, ya no solo en el trazo o en la composición, sino en los ojos profundos que parecen mirarte directamente. Mi favorito es el que realizó en 1898. Capta la atención porque parece que está esperando una contestación a una pregunta que nadie ha oído. Sus rasgos sutiles contrastan con la fuerza de su mirada. Sus ojos azules se clavan en quien es capaz de mantenerle la mirada.
Ocupa el centro de la obra y está exquisitamente pintada con unos tonos terrosos rojizos. Maravilloso. Se autorretrató en 14 ocasiones, al igual que otros grandes artistas en diferentes épocas. Pero quiero avanzar un poco más hacia su época un poco más gloriosa. Sus primeras exposiciones, a comienzos de 1890, se componían principalmente de eso, de retratos. Uno de ellos de Erik Satie, con quien mantuvo una relación en 1893. En 1894, Susan Balaton fue la primera mujer en administrar la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Por otro lado, el trato que le da al desnudo es erótico. De hecho, para la época y como mujer fue un escándalo que pintase no a mujeres, que ya era habitual y cotidiano, sino desnudos masculinos. Qué curioso que ahora el escándalo es el cuerpo femenino, y si no que se lo pregunten a Instagram, que por algo estoy aquí. Y es que en su Adán y Eva de 1909, Balaton se autorretrata junto al amigo de su hijo André Suter, con quien mantuvo una relación sentimental durante más de 24 años. Un escándalo, no por nada, sino porque el joven tenía 21 años menos que ella. La gente y su manía de meterse en la vida de los demás. Se ve que si no te llamas señor, es poco ético que estés con alguien más joven que tú. Pero volvamos a la pintura. Y es que el desnudo de Adán desencadenó un escándalo y tuvo que tapar sus genitales debido a la presión social. Eva, sin embargo, no despertó suspicacia, podía ir desnuda sin ningún tipo de problema. Y aunque es verdad que la vida de Susan fue amorosamente abrupta, con Andrés se estabilizó más y la ayudó cuando su hijo Maurice, quien siendo un gran artista, también tuvo muchos problemas de adicción. Por ello Susan relegó su carrera para poder ayudarle a salir adelante y que él consiguiese destacar. En 1912 pinta La echadora de cartas, en la que muestra a una muchacha joven en uno de sus típicos desnudos voluptuosos. Las claras carnaciones contrastan con el intenso rojo del sofá y el azul del vestido de la echadora, en cuya mano sujeta un naipe con una reina de diamantes, que, aunque no soy experta en estos temas, he buscado información y he leído que representa a una mujer altiva, celosa y aislada de los demás. No sé si esta era la intención de Balaton, pero de ser así, la obra expresa lo que quiso. Y la expresión de la modelo representa exactamente eso. Como siempre, en contra de toda norma, en el 1914 se atrevió a pintar Los lanzadores de redes, en el que aparecen 3 hombres completamente desnudos, pero a los que no se les ve ni un pezón ni ninguna parte íntima capaces de escandalizar a nadie. Balaton aprendió la lección, aunque lo importante de la obra no es el desnudo, sino la pureza de las líneas y los colores vibrantes del agua. La evolución de sus pinturas y de la técnica que utilizaba iban avanzando a pasos agigantados y alcanzó la cima de su fama en los años 20 del siglo XX y tuvo 4 grandes exposiciones retrospectivas durante toda su vida. La crítica comenzó a prestarle atención. Su obra, La habitación azul, fue pintada en 1923 y es una de las más famosas. Balaton utiliza colores fuertes y enfatiza los fondos decorativos y estampados. La pintura se encuentra en el Centro Pompidou de París. Es un autorretrato de Balaton alrededor de 58 años, posando al estilo de una maja voluptuosa pero pesada, alejada del canon de belleza perfecta. Una mujer vestida con ropa cómoda que fuma, lee libros y no hace la cama. En fin, una mujer libre como era ella. Como ya he dicho, cuando más prestigio tenía, se vio obligada a relegar su carrera para ayudar a su hijo, el también pintor Maurice Utrillo, que tenía problemas con el alcohol, y aunque es verdad que su madre era brillante, sería él quien pasara a la historia de los libros del arte. Murió el 7 de abril de 1937 por una hemorragia cerebral. Tenía 72 años y una enorme cantidad de amigos artistas, como Derain, Picasso o Braque, entre muchos otros. La esquela del periódico habló de la madre de Maurice Utrillo y de la esposa de Uter, pero en ningún caso mencionó el rol que la artista postimpresionista había ocupado en el mundo de la historia del arte, apagando su historia desde el momento en que se apagó su vida.
La obra de Baladón podría llenar horas de podcast, pero no es la intención, no por falta de ganas, sino porque la motivación es que cuando terminéis de oírme vayáis a buscar lo que hizo y lo injusta que fue la historia obligándola a ser una artista más de las silenciadas. En fin, espero que os haya gustado, que os suscribáis dándole a la campanita, dadle al me gusta si es que ha sido así y compartid con vuestros contactos para poder seguir creciendo. Y como no podía ser de otra manera, os invito a que dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Sin más dilación, me despido hasta el viernes, no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.